Bueno, lo primero que hay que decir del sector es que hay un número de fundaciones que se estima que están activas y registradas. Eran 13.731 en el año 2009, lo veis ahí el número, y que esta mañana he mirado la base de datos, actualmente hay un poco más de 13.000, pero bueno, 13.000 fundaciones que están activas y registradas sobre el papel. En la realidad hay muchas fundaciones que existen sobre el papel, están legalmente constituidas y bueno, pues aparecen como, digamos, como una organización que funciona válidamente, pero que el nivel de actividad que pueden tener puede ser muy bajo, por algo que a continuación diré más adelante. De forma que nuestra estimación es que en realidad activas, de verdad activas, que hagan alguna actividad importante, el número puede ser alrededor de 9.500. 9.500 o 10.000. Ese es el conjunto del sector. De esas 9.500, 10.000, hay 1.068 que están asociadas a la Asociación Española de Fundaciones. En principio son las más activas, las que se suelen asociar son las que tienen más capacidad de actuación, las que tienen más ganas, las más dinámicas, todas las importantes. Pero bueno, es una primera pincelada. Estamos hablando de entre 13.000 y 9.500 fundaciones sobre el papel. Estimamos que alrededor de 9.500 activas y asociadas a algo más de 1.000. Segundo pincelada, son pocas pinceladas, es que son organizaciones en su mayoría jóvenes. Jóvenes quiere decir que tienen una antigüedad de menos de 15 años. 15 años para una organización yo creo que son pocos años. El 63% de estas fundaciones que hemos hablado tienen menos de esa antigüedad. Tercera pincelada es un sector en expansión, por lo menos en cuanto al número de organizaciones. Es un sector que sigue creciendo, sigue habiendo una creación importante de fundaciones. No necesariamente luego esas fundaciones van a ser muy importantes o muy grandes, pero se siguen creando fundaciones. Aunque hay que reconocer que desde el año 2008 el ritmo de expansión ha crecido. La siguiente pincelada es un sector que está muy concentrado geográficamente. Muy concentrado quiere decir que casi la mitad, el 45% en concreto, está en Cataluña y en Madrid. Casi la mitad solamente en Cataluña y en Madrid, por número. Hay una relación entre el desarrollo económico en libertad y la creación y funcionamiento de fundaciones. Y eso se puede observar también en la densidad fundacional, es decir, el número de fundaciones que hay por habitante. Y esa densidad es más alta en Cantabria, Madrid, Navarra, son las regiones, digamos, con la renta per cápita más alta. Pero concentración geográfica es otra pincelada. Siguiente pincelada, y muy importante para todo lo demás que vamos a tener en cuenta, es un sector compuesto fundamentalmente por organizaciones pequeñas o medianas. Eso yo ya lo sabía hace tiempo, pero con el tiempo los datos, a medida que se investiga y se refina, parece más evidente. Un dato interesante. El 37,54%, es decir, casi el 40% de las fundaciones tienen presupuestos inferiores a 30.000 euros. 30.000 euros, que eso es el mínimo legal, y con eso no se contrata ni siquiera una persona, o sea, y luego para actividad. Y estamos hablando de casi el 40% de las fundaciones que tienen un presupuesto muy, muy pequeño. Son nanoorganizaciones. Pero luego hay un porcentaje muy alto. Esto lo he hecho un gráfico para que lo veáis, que se ve aquí, que es el grupo 1, es el del 37% de nanofundaciones, que, bueno, pues del año 2008 al 2009 ha crecido. Pero si luego hay un grupo 2 muy pequeño, también de fundaciones, pero luego la otra gran masa de fundaciones están en el grupo 3, que son fundaciones que tienen entre medio millón y 2,4 millones de euros de presupuesto. Estas fundaciones ya funcionan, activan, contratan gente, tienen presupuestos, programas, pero muchas de ellas siguen siendo pequeñas. Todas las que están por debajo de 1 millón de euros de presupuesto, yo creo que se puede considerar, en comparación a lo que sería el mundo de la empresa,
organizaciones pequeñas. De forma que, sumando, tenemos que pues casi el 90% de las fundaciones son organizaciones pequeñas o medianas. Y organizaciones grandes, realmente grandes, que son el grupo 6 y el grupo 5 que veis ahí, está alrededor del 3%. O sea, organizaciones grandes en el sentido de organizaciones que tengan más de 10 millones de euros de presupuesto. Luego sí es cierto que hay un grupo ahí intermedio, que es el grupo 4, que son organizaciones que ni son pequeñas ni son medianas, ni tampoco son muy grandes, pero que tienen suficiente... Pero eso es alrededor del 8%. O sea, en resumen, es un sector compuesto fundamentalmente por organizaciones pequeñas, y eso tiene muchas implicaciones en cuanto a la ambición que puedan tener a la hora de realizar proyectos, en cuanto al número de personas que pueden contratar, el ámbito de actuación, etcétera. Siguiente pincelada. Es un sector que emplea de forma directa alrededor de 200.000 personas. El número exacto está aquí. La suma de... Ahí está el 2008 y 2009. La suma de... bueno, los internos realmente son 195.000 en el año 2009, pero luego se subcontratan fuera de la organización, externos contratados, pero fuera de la organización son alrededor de 10.000. Estamos hablando de empleados alrededor de 200.000 personas. Pero también se caracteriza por la movilización de mucha otra gente que no está contratada, pero que también está contribuyendo. Voluntarios, patronos, de forma que estamos hablando de un sector que moviliza, que contrata alrededor de 200.000 personas y moviliza entre 200.000 y 300.000 personas. Siguiente punto, y es algo muy positivo, es un sector, para ser optimistas en la crisis en la que estamos hace ya mucho tiempo, que está de alguna forma compensando la reducción de crecimiento económico, la recesión que llevamos experimentando y sufriendo desde hace ya varios años, desde el año 2008. De forma que, y esto es interesante, mientras que el conjunto de la economía española destruía empleo en todos estos años, el sector, en cambio, ha estado creando empleo, por lo menos hasta el año 2011. Ahí están los datos. 2010, a la derecha, esto es evolución del empleo del sector fundacional, son tasas positivas en porcentaje, y a la izquierda del conjunto de la economía. De forma que, claro, no son grandes números, pero está creando empleo. Es cierto que en el año 2012 no está tan claro que se haya creado empleo, no tenemos los datos todavía, pero sí es algo positivo ver que en 3 años, 2008, 2009, 2010, 2011, que eran años de fuerte impacto de la crisis, el sector ha ido creando empleo, y por tanto ha tenido lo que se llama en economía un comportamiento anticíclico en contra del ciclo, actual que estamos de crecimiento negativo, suavizándolo. Bueno, estas son las pinceladas que quería dar. Podría hablar mucho de cada una de ellas, pero no quiero aburrir, y ya llevamos 8 minutos. Y el segundo punto que quería compartir es, teniendo en cuenta un sector de este tipo, que tiene muchas organizaciones muy pequeñas o medianas, que es muy heterogéneo. También es cierto que es un sector que está muy atento a las necesidades sociales, responde con mucha flexibilidad a los cambios en las necesidades sociales. Un sector que de alguna forma depende, todas estas pequeñas organizaciones dependen fundamentalmente de fuentes externas de financiación. Las grandes fundaciones patrimoniales son una minoría, es decir, las que tienen un patrimonio, una dotación tan importante que pueden vivir solamente de ese patrimonio. En su gran mayoría dependen de fuentes externas, que pueden ser públicas o privadas. Y bueno, y que benefician a mucha gente, tiene un efecto muy positivo. Disculpas. Teniendo en cuenta este sector, haciendo recapitulación, ¿qué podemos ahora plantear aquí que pueda servir valor para cualquier persona que esté trabajando en una fundación o que se esté planteando iniciar una fundación
bueno, o que simplemente le interesa intelectualmente el mundo de las fundaciones. Pues yo creo que se puede plantear orientaciones en dos direcciones. Unas orientaciones para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de las fundaciones que hay ahora. Y otras orientaciones dirigidas a mejorar lo que yo llamo la coherencia y otros llaman la credibilidad. Estos son los dos tipos de reflexiones. Entonces, primero, orientaciones sobre la eficiencia y sostenibilidad. Pues aquí está la primera, muy clara. Yo creo que si tenemos en cuenta la situación actual de crisis económica, pero sobre todo de esfuerzos por parte de la administración y el sector público por reducir el déficit, eso quiere decir en todos los niveles, administración central, comunidad autónoma, lo estamos viendo en periódicos. Entonces, un porcentaje importante de ingresos que tradicionalmente venían de la administración ya no van a venir. Entonces, eso quiere decir que hay que sustituirlos por otros o que vengan, ya sea, en mi opinión, por donaciones privadas, ya sean personas físicas o empresas, hay un gran potencial de mejora, o hacer proyectos que se autofinancien de alguna forma. Que eso se puede hacer. Hay muchas fundaciones que realizan proyectos que venden con un precio. Por ejemplo, la Fundación Universidad de San Pablo CEU da cursos, es un servicio de formación, pero cobra un precio. La diferencia, o sea, una fundación no tiene por qué ser una organización fundamentalmente destinada a gastar dinero. Puede ingresar dinero, lo que no puede hacer es repartir ese dinero entre nadie. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque la ventaja, aparte de que no hay otra, o sea, esto no es tampoco, no he inventado la brújula, ni he hecho el gran descubrimiento, es que no hay otra alternativa, no hay dinero del sector, hay muy poco dinero y el que hay va a ser con cuentagotas, entonces hay que empezar, si se quiere mantener el nivel de actividad, a diversificar. Pero luego hay muchas ventajas que se van a encontrar en el momento que se diversifica. Y una de ellas es que si se consigue ofrecer un servicio o una actividad que, entre comillas, está en el mercado, es decir, que la gente esté dispuesta a pagar el precio de ese servicio porque entiende que hay una buena relación calidad-precio, eso le va a dar mucha estabilidad porque se autofinancia. La actividad se autofinancia, que luego además puede tener un impacto benéfico en la formación, en personas, en lo que sea. Yo creo también que eso va a conseguir contratar a gente de una forma más estable, no solo estabilidad de proyectos, sino estabilidad de contratos. Hay un porcentaje muy alto de contratos, eso no lo he dicho, pero lo comento aquí, de personas con sueldos relativamente bajos, lo cual se relaciona en parte con un porcentaje muy alto de contratos a tiempo parcial, que es casi la mitad. La parcialidad es mucho más alta que en el mundo de la empresa, pero también se ha relacionado con la inestabilidad de los proyectos. O sea, son contratos con sueldos bajos porque son pocas horas, pero luego también muchas veces no son fijos. El porcentaje de fijos es bajo, como aparece aquí. Entonces, eso al final terminas atrayendo a gente que no tiene otra cosa que hacer. Pero si quieres captar talento de verdad, es deseable, por lo menos, no sé si ofrecer un sueldo alto, que eso no siempre es posible, pero por lo menos ofrecer una cierta estabilidad. Entonces, la primera orientación es la diversificación de fuentes de financiación. La segunda es mejorar la eficiencia, que podríamos definir en plan coloquial como la relación entre los resultados que consigue la organización y los recursos utilizados por la organización. Entonces, esto es también otro imperativo, no es tampoco una elección por ser estupendos y óptimos y muy pro mercado, sino que realmente cuando hay escasez de recursos y quieres seguir manteniendo el mismo impacto, pues tienes que conseguir sacar más de los recursos que tienes, y eso significa mejorar esa ratio. Entonces, en cuanto a cómo hacerlo, yo aquí creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero como no quiero centrarlo en esto, porque voy a solamente comentar dos. Una es atención a la selección de los miembros del patronato. Porque
hay una tendencia en algunas organizaciones a elegir a gente que tenga un currículum muy brillante o gente muy conocida, pero realmente la gente que aporta valor es gente que se identifica con la misión, con el fin de la organización, y al mismo tiempo que se identifica tiene conocimiento de cómo actúa el tercer sector. Es decir, tiene una trayectoria de experiencia. Hay varios estudios que lo correlacionan y bueno, pues atención en definitiva a quién tienes en el patronato, que sea gente que se crea la misión de la organización y que además tenga experiencia de cómo funciona el tercer sector, que en algunas cosas es muy distinto. Y la segunda es mejorar el uso de la tecnología en general y el de las tecnologías de información particular. Eso aparte tiene una segunda ventaja, que es la mejora de la transparencia. Yo recomiendo que la información básica de órgano de gobierno, las cuentas, etcétera, aparezcan en la página web de cualquier organización, porque hoy en día el primer examen que va a hacer un donante privado no va a ser la memoria anual, que a lo mejor no la encuentre, sino un vistazo rápido a la página web y va a ver hasta qué punto hay. Entonces, eficiencia, entonces, patronato, atención a la identificación del patronato, y segundo, uso de las tecnologías de la información. Y por último, la tercera para mejorar la eficiencia es la colaboración. Aquí comentar que la colaboración lo que hace en un sector tan atomizado como el que tenemos aquí, que ya hemos visto que hay muchísimas organizaciones, pero muchas muy pequeñas y muchas dependiendo de fuentes externas. Entonces, bueno, lo que debería hacer es aportar masa crítica para ser eficaz en algunos problemas que no se pueden resolver con muy poco dinero. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con problemas internacionales, lucha contra la pobreza, que son problemas internacionales que cruzan fronteras y que no se arreglan aunque haya muy buena intención, con 4 gatos en una organización. Pero luego hay muchos más temas relacionados con la innovación, con la vivienda, etcétera. Para eso hace falta colaborar. La colaboración ayuda a ser eficaces, pero también hay que decir que no es una fórmula mágica. Es decir, no necesariamente porque se pongan a colaborar varias organizaciones los resultados llegan, porque colaborar es muy difícil. No es siempre fácil, y hay muchos proyectos en colaboración que, si no están bien planteados y diseñados, pues se van al garete. Y entonces, en vez de ser más eficaces, al revés, lo tenemos un problema de un tiro al aire, pérdida de prestigio, y eso no es positivo. Bueno, entonces, la última orientación para mejorar la eficiencia es fomentar la innovación. Aquí hay mucho que decir, es el gran reto. Una vez más, solamente lo voy a dejar enunciado porque hay mucho. Creo que la innovación es un gran reto del sector fundacional, porque muchas fundaciones dicen que quieren innovar, que tienen vocación por la innovación, y además en muchas ocasiones tienen la idoneidad cultural, porque muchas veces están entre el sector privado y el público, entienden la cultura de cada uno de ellos y suelen tener horizontes temporales más largos. No tienen, como la administración o los partidos políticos, el tema de las elecciones, ni tampoco tienen las presiones de corto plazo en las empresas. Entonces, tienen cierta idoneidad, pero a día de hoy hay una gran distancia entre lo que dicen que quieren hacer y lo que hacen. Y esa gran distancia se debe a la falta de recursos, son fundaciones muy pequeñas y tal, y también a la falta de claridad de ideas, porque hay mucha confusión sobre lo que se debe considerar innovación. Ahí yo creo que lo que hay que hacer es colaborar, las fundaciones colaborar para conseguir recursos, ya sea con otras fundaciones o con empresas y lo que hay que tener las ideas muy claras. Pero creo que hay un gran potencial de mejora. Y bueno, y esto es en cuanto a eficiencia. En definitiva, atención al patronato, colaboración, uso de las tecnologías de la información y innovación. Y ya yendo a la segunda y en la recta final, no sé cómo voy de tiempo. Sí, pues en 4 minutos ya resuelvo, para no dejar aquí a nadie. Las segundas, las últimas, yo creo que son muy importantes. Son las que últimamente yo, digamos, estoy viendo que son muy importantes no solo para el largo plazo de la organización, sino también para el prestigio del sector. Y tienen que ver con la credibilidad, la coherencia, se le puede llamar de formas distintas. Orientaciones para la credibilidad. Bueno, esto está relacionado con el conjunto de la sociedad y con lo que se llama el marco institucional. El marco institucional, eso está estudiado por Douglas North en su premio Nobel de Economía, viene a plantear que las instituciones, no en el sentido coloquial del término, sino en el sentido también de organizaciones, puede ser una cámara de comercio, puede ser una universidad,
son muy importantes porque influyen en las reglas del juego y también en los valores de las personas de la sociedad. Muy importantes para el funcionamiento democrático y para el desarrollo económico. Eso a nivel general. Dentro de ese planteamiento general, y se ve claramente países que funcionan realmente bien, tienen un marco institucional muy óptimo, como Suiza, Alemania, países nórdicos. Eso a nivel general también se aplica a nivel particular del sector de fundaciones. Las fundaciones tienen que tener un buen funcionamiento como instituciones, en el sentido de Douglas North. Y eso lo que quiere decir es que pues que tienen que ser coherentes, básicamente. O sea, que realmente lo que tienen que hacer, o sea, que las fundaciones, yo en la experiencia, y lo digo así de claro, no son herramientas asépticas, o no deberían serlo, en algún caso lo son, pero en el sentido de que es un instrumento que se puede utilizar de cualquier forma. Las fundaciones son organizaciones que están creadas para aportar al bien común, para mejorar fines relacionados con el interés general. Y eso de la forma en la que la fundación quiera. Esa es la gran flexibilidad. Pero lo que no puede ser es que diga que quiere hacer una cosa y luego que haga otra. O que lo diga, y eso puede ser por falsedad, por engaño, pero también puede ser, digamos, por falta de reflexión o por activismo, porque te come el día a día. Entonces, yo creo que es muy importante que haya ideas claras. Y la primera idea clara es que, con independencia de los fines que aparezcan en los estatutos, tiene que haber una definición clara de lo que es la misión. La misión de una fundación es fundamental. La misión yo lo definiría como la razón de ser de la organización. La razón de ser. Luego, la visión es el destino hacia donde se quiere ir, y luego esa es la estrategia de cómo llegar. Pero es muy importante que eso se tenga muy claro al principio, y es sorprendente el gran número de fundaciones que eso no lo tienen muy claro, porque tienen buenas intenciones, pero luego con muy pocos medios quieren abarcar muchas cosas que luego no hacen. Hay otras razones, ¿no? Pero lo primero es que la misión es muy importante. Segundo punto, que yo creo que es muy importante, los valores, que parece como que es algo de religiones y tal cual, pero los valores en las organizaciones son muy importantes y deben ser en las fundaciones centrales, de forma que en el modelo ideal debería haber una primera etapa de desarrollo de la misión y de los valores, y luego a partir de aquí desarrollo de capacidades para la colaboración, la confianza y hacer proyectos, pero todo inspirado en la misión y los valores. Y eso es lo que va a hacer eso, porque se sepa hacia dónde se va. No existe viento favorable para el marinero que no sabe a dónde ir. Entonces, preguntas que yo creo que una organización debería analizar desde el principio, y si no lo ha hecho, cuando ya ha empezado a funcionar. ¿Cuál es mi misión? Y eso no pasa nada con que no sea exactamente lo que digan los fines, porque la definición de los fines en los estatutos suele ser muy amplia, muy vaga, y recomiendan que sea así. Pero luego, cuando tú te presentas frente al sector privado, al mundo de la empresa, tú tienes que ser capaz de sintetizar en una o dos frases cuál es su misión. Tienes que poder explicárselo. Y ¿tú por qué existe? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuáles son mis valores? Eso la organización lo tiene que tener claro, y luego puede o no explicitarlos. Eso ya es una elección, es decir, colocarlos en la página web, eso ya depende. Y luego, pues, quiénes son los stakeholders, cuál es la importancia relativa de cada uno de ellos. Y luego, por último, una vez que se tienen las ideas claras, yo creo que es muy importante para la credibilidad de la coherencia conseguir un impacto. Aquí es un problema muy gordo, porque el sector no realmente tiene problemas para medir el impacto, porque no hay un indicador universal como puede ser los euros, el dinero, en el mundo de la empresa. Aquí es difícil, pero aunque sea difícil, eso no quiere decir que no se deba intentar, porque luego al final, en un contexto de crisis, ya sean donantes, empresas o quien sea, van a pedir, bueno, ¿qué se ha hecho con mi dinero? Y quieren ver que se ha invertido bien, que ha habido una eficacia, y eso se tiene que informar de una forma seria y rigurosa, no contar, sino informar. También se puede contar, pero se tiene que presentar de una forma seria frente a la sociedad. De forma que una buena fundación consigue altos resultados, aporta valor de forma duradera, es eficiente y transparente, y eso le hace ganar un apoyo en la sociedad. Aquí, bueno, pues misión, valores y visión tienen que estar informando continuamente todo, el análisis estratégico, el diseño,
la puesta en práctica, y luego tiene que haber un sistema de medición de resultados que sea coherente, que sea global del conjunto de la organización. Entonces, bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque hace mucho daño al sector que haya organizaciones que digan que hacen una cosa y que luego se descubra que no la hacen. Eso pierde, la falta de credibilidad de una organización no solo afecta a esa organización, sino que luego salpica al resto, hace más ruido un árbol que cae que 1000 hojas que están ahí cayendo. Entonces, es muy importante la coherencia y la credibilidad. Y esa coherencia y credibilidad se gana en parte siendo honesto, pero desde el punto de vista ético y moral, pero también se gana, digamos, teniendo ideas claras. Porque muchas veces el problema es que no es que se quiera engañar, sino que te pones en el día a día, empiezas con la organización y empiezan a proponerte cosas. Y te proponen cosas con dinero. Y ya simplemente porque te proponen cosas con dinero ya empiezas a tender a decir que sí. Y creo que eso es un problema. Es un problema porque te pueden llevar a un destino o a un sitio al que tú no quieres ir y perder independencia y credibilidad. Por eso lo que pongo aquí, que creo que es muy importante, es que hay que ver qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que queremos hacer y luego lo que nos piden. Pues hay necesidad. Entonces, la intersección de eso, de todo eso, es lo que debemos hacer. No hacer cualquier cosa que nos pidan, porque puede ser que no seamos capaces de hacerlo. Ni tampoco hacer cualquier cosa que haya necesidad en la sociedad, porque necesidades son infinitas y hay que elegir. Tiene que ser algo que se quiere hacer, que se pueda y que haga falta. Y bueno, una vez que se tenga claro, entonces mantenerse en esa línea. Y bueno, ya esto es un poco lo que quería decir. Solo lo que coloco ahí también, en mi experiencia ha habido, lo que he visto, muchos proyectos, ya no a nivel reflexión estratégica, sino luego a la hora de poner en práctica lo que es las ideas, la visión, luego te pones en el día a día, y hay muchos proyectos que pueden estar de acuerdo con la misión y la visión, desde el punto de vista sobre el papel y la teoría, pero luego están mal planteados. Hace falta también un poco de racionalidad, mal planteados en el sentido de que hay una desproporción entre los fines que se están planteando y los medios que se están utilizando. Y eso tampoco es bueno, porque eso ya no es ser, ¿cómo decirlo?, deshonesto, porque no suele ser gente deshonesta, al revés, suele ser gente muy idealista, sino es más bien medir mal el tiro en los proyectos, y eso al final que más gente honesta y con buena voluntad, pero que acaba no llegando. Reflexiones finales, porque ya he llegado al tiempo. Sí, yo creo que en el futuro, con el recorte tan brutal que tenemos de la administración y también con la trayectoria que tenemos poco clara de buena gestión o sospechas sobre buena gestión en una parte de la administración, creo que la tendencia va a ser a que las fundaciones asuman, a fundaciones y ONGs, un protagonismo creciente complementando al Estado. Entre otras cosas porque el Estado no tiene dinero, pero también porque poco a poco la sociedad lo va a ir pidiendo y van a ir cubriendo el espacio que hay entre lo público y lo privado. Pero para que ese desafío se haga bien, yo creo que es muy importante que las fundaciones lo hagan bien, que se entienda que realmente el guante que se le lanza lo recoge y lo pone en práctica bien. Se empieza a ver, yo creo que es un sector que en conjunto tiene bastante seriedad, credibilidad. Hay muchísima gente trabajando de una forma muy generosa, con sueldos muy bajos y dedicando mucho tiempo por ideales. Esa es la enorme mayoría del sector. Y sería triste que por unos cuantos casos de gente que se saliera de la norma, el sector se perdiera credibilidad frente a la sociedad. Por eso yo creo que es muy importante en los próximos años dar importancia a esto, a la coherencia, a la credibilidad, a poner en primer lugar la misión y a los valores. Y esto es todo. Le paso la palabra. Sí, te querías. Bueno, sí. Sí. Bueno, primero que me ha parecido muy interesante sí. lo que has comentado. Y bueno, sabes que hay un tema en el que estoy trabajando que es el de las fundaciones empresariales. Sí. Entonces, cuando al principio has empezado a enseñarnos un panorama de cómo está la situación, si podrías situar en cuanto al tema de financiación y en cuanto a las divisiones que has hecho a las fundaciones empresariales en alguno de los bloques, o no, o a su vez están mezcladas
absolutamente en todo, en presupuesto, ¿podrías Sí. darme algún dato? Sí. A ver, las fundaciones de empresa es algo distinto. O sea, son distintas a la mayoría porque por lo general suelen tener un tamaño mayor que la media, suelen tener más recursos y la financiación fundamentalmente viene de la empresa. O sea, es una organización que está vinculada a la empresa. Lo cual no quiere decir que debería de obedecer todo lo que diga la empresa. Debería ser independiente porque para eso se crea. Pero fundamentalmente son organizaciones de tamaño más alto, o sea, más grande que el resto y que no tienen tantos problemas de financiación a la hora de... otra cosa son las fundaciones de las cajas, que eso es un tema aparte, que ahora está... Pero las fundaciones de empresa no tienen los problemas de financiación. Lo que tienen que tener mucho cuidado son con los problemas de credibilidad. Porque una fundación de empresa, si por ejemplo, yo no voy a decir, una empresa química, no voy a dar ningún nombre, que realiza mucha actividad en Iberoamérica, crea una empresa para proteger el medio ambiente, y por un lado la fundación hace cosas para proteger el medio ambiente, y por otro lado la empresa en Iberoamérica se está cargando el medio ambiente, entonces la fundación no tiene ningún sentido. O sea, lo que no puede haber es falta de coherencia entre lo que haga la empresa y la fundación. Entonces, por eso lo importante aquí, en este caso, es que la empresa se lo crea. Y que de alguna forma la RSE, o sea, la política de, no sea una herramienta de marketing o de cosmética o para quedar bien con determinados grupos, sino que esté dentro de la orientación estratégica de la organización, de la empresa. Por lo general, las fundaciones de empresas, si una empresa se toma la molestia de montar una fundación vinculada a la empresa, es porque se lo toma en serio, porque si no, no suele haber, no suelen tener el esfuerzo de crear un edificio, un logo y tal, porque se lo toma en serio. Pero aquí hay un estudio de SADE precisamente sobre eso, y lo que viene a decir es que el primer objetivo de una empresa cuando monta una fundación es gestionar las relaciones que tiene esa empresa no mercantiles con la sociedad. Pues la empresa tiene relaciones mercantiles, compra, vende, lo que sea, pero luego también quiere tener relaciones de otro tipo, en el sentido amplio, ¿no? Y entonces pues entiende que el crear una fundación con una cultura distinta y totalmente distinta, con gente que a veces que hay incentivos distintos, aquí volvemos otra vez al tema, entonces tú estás en una fundación trabajando, si está bien planteada, al final lo que te están, como decirlo, presionando, entre comillas, incentivando, no es a que hagas dinero, sino que hagas el bien, si funciona bien. Entonces, pues la forma idónea de hacerlo es con una fundación. No sé si he contestado tu pregunta. Más o menos. Puede ser muy largo, pero entonces, Carlos, no sé qué decir tiempo. No sé si hay alguna cosa más, ¿no? Pues, Carlos, vamos a Carlos Cortés. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Eduardo y Paz, por animarme a que viniera a hacer una pequeña... a contaros una cosita que no me demoraré. También me sumo a las disculpas por el retraso en el inicio y mi compromiso en la disculpa va a ser el de no superar los 15 minutos para un único mensaje que os quiero pasar. Mensaje alineado, como decía Eduardo, con lo que ha contado él. Yo soy el profesor de la parte de personas, de recursos humanos y capital humano, hay mil formas de llamarlo. Y cómo es esto de los valores, ¿no? O sea que al final los valores se ven, es todo lo que decía Eduardo, la coherencia, la credibilidad, transparencia, integridad, eficiencia, innovación, colaboración, confianza. Al fin y al cabo estos son valores o son principios que nuestra fundación quiere poner en marcha, ¿no? Y tiene que conseguir. Pero ¿cómo se logra la coherencia? ¿Qué es algo incoherente? ¿En qué veo que hay algo incoherente? Entonces, lo que yo os quiero proponer es que veamos cómo son los valores, que los intentemos aterrizar a lo que yo me llevo dedicando unos cuantos años, que es las conductas, cómo nos comportamos. Entonces, ahora mismo, con mi conducta, con mi lenguaje verbal, no verbal, con mi entonación, estáis identificando, podréis identificar a lo mejor al final de estos 15 minutos algunos valores míos y posiblemente algunos valores vuestros en la forma de comportaros, o en las preguntas que hagáis o en otras conductas, ¿no?
Primero un poquito de teoría muy rápido y luego ya os voy a poner los ejemplos, que es como se ve, ¿no? A mí me gusta este cuadro en el que, digamos, llega del pensamiento a los resultados, ¿no? Es decir, nuestro pensamiento, parece que es lo que nos diferencia del resto de animales, ¿no? Que somos capaces de crear con el pensamiento. Y desde el momento en que creamos con el pensamiento estamos ahorrando mucha energía. No necesitamos hacer, nos basta con pensar. Luego ya podemos pensar varias cosas y hacer solo una de ellas, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos pensar? Pues pensamos en base, digamos, a nuestro cerebro racional o a la parte que puede estar más vinculada a emociones, valores, creencias, la parte irracional, también la parte subconsciente. Y ahí están los valores, ¿no? Dentro de esta parte de pensamiento. Los expertos en valores los definen como aquella... a mí me gusta verlos como un faro, ¿no? Es aquello que ilumina. Dicen que los valores es aquello que nos permite tomar decisiones. Es decir, el hecho de que yo tenga un valor, como por ejemplo que la vida humana merece el máximo respeto, significa que tomo la decisión de no matar. Y aquel que piensa que la vida humana puede tener a veces valor, a veces no, tiene ese valor y en función de eso su acción es distinta. Y esto es lo que determina que tomemos esas elecciones y decidimos en función del valor que tenemos, ¿no? Y por lo tanto viene de nuestro pensamiento y de nuestros valores, vienen determinadas actitudes. Las actitudes, en términos técnicos de recursos humanos, las llamamos competencias. Una competencia, si mi valor es la colaboración, será la competencia de trabajo en equipo. Me gusta trabajar en equipo. Esto está bien, ¿no? ¿Qué conducta tengo cuando trabajo en equipo? Pues, por ejemplo, colaboro y ayudo con los compañeros. Eso es una conducta, también en recursos humanos lo llamamos comportamientos observables. Y una vez que yo me comporto de esa manera, el resultado que obtengo, siempre y cuando entre lo que diga y lo que haga, también lo ha mencionado Eduardo, ¿no? La coherencia es organizaciones que hacen distinto de lo que dicen que hacen. Y eso es lo que algunos definen como coherencia, ¿no? La diferencia entre discursos y acciones. Al final consigue determinados resultados. Si queremos cambiar los resultados, lo que tenemos que hacer es recorrer todo el camino hasta arriba y cambiar nuestros pensamientos, que son los que determinan nuestras emociones y los que nos hacen decidir, porque lo que nos hacen decidir son nuestros valores. Esta frase en inglés, que al final quiere decir que los pensamientos se convierten en palabras. Echeverría decía que en realidad todo el lenguaje, las palabras son las que construyen la realidad, que se convierten en acciones, que luego se convierten en hábitos. El hábito es aquello que una vez que lo repetimos tanto, se crea la sinapsis neuronal y ya no nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿no? Ya somos inconscientemente competentes, ¿no? En términos de aprendizaje. Estos hábitos determinan nuestro carácter y con ello nuestro destino, ¿no? ¿Y cuál es nuestro destino? Pues este es un modelo de dirección por valores planteado por Simón Dolan y Salvador García, profesores de SADE y creo que de la UAP, respectivamente, en el que dicen que las organizaciones lo que tenemos es una serie de valores finalistas o finales, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? ¿No? Trabajamos en ayuda en acción, queremos erradicar la pobreza, y para eso ¿en qué creemos? Creemos en la austeridad, creemos en la solidaridad, creemos en la eficiencia, creemos en la eficacia, y tenemos ahí nuestros valores, ¿no? Además de estos valores hay otros, como son los operativos. Los operativos son los valores más del día a día. Quiero también que nos ayuden a tomar decisiones y que crean lo que se llama la cultura organizativa. Una buena definición de cultura, a mí me gusta mucho, que define cultura organizativa como el conjunto de conversaciones de una organización. Entonces, en esas conversaciones es donde se crea esa cultura. Y esa cultura es la que tiene detrás estos valores operativos. ¿Qué podría ser un valor operativo? Pues, bueno, según la teoría, por ejemplo, de cultura de Shane, pues un valor operativo podría ser la forma de comportarse en esta organización entregamos todo en plazo. O la atención al cliente o nuestros financiadores son lo primero. Y en función de eso, no hace falta decir que los financiadores son lo primero porque ya todo el mundo lo tiene metido, es un valor operativo y saben que a la hora de devolver una llamada a un financiador o a lo mejor a un colaborador de dentro de la organización, priorizamos al financiador y ahí tomamos esa decisión. Es un valor operativo, nos ayuda a tomar una decisión concreta, ¿no? Y por último, los valores técnicos y personales, que son las competencias, que es lo que os mencionaba antes, ¿no? Veis aquí detrás, eso que llamamos ahí actitudes. Entonces, ¿qué pasa en las organizaciones? ¿Qué pensáis? ¿Que se aplican los valores? ¿Que no se aplican? Traigo ejemplos de organizaciones que he ido recopilando a lo largo de mi... Aquí tenéis un ejemplo de una conducta. ¿Se lee? Baja la tapa, te sentirás importante. Evidentemente, por la cadenilla, veis que está en un lavabo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué conducta hay? ¿Alguien no hace eso en su casa? ¿Y qué pasa en una organización que cuando
eres higiénico en tu casa, no lo eres en la organización, ¿no? Esta es un clásico, ¿no? Cuando se acabe el papel, encárgate de reponerlo. ¿Qué conducta hay aquí? ¿Qué pasa? ¿Que en mi casa no repongo el papel? ¿Se repone solo? ¿Por qué en la organización donde trabajo, si uno de mis valores es la solidaridad, por ejemplo, o el trabajo en equipo, la colaboración? O sea, si estoy cambiando el mundo, si lo que quiero es... ¿Veis? La conducta no parece del todo estar alineada con el valor, ¿no? Esta me gusta, se ruega a los monitores no empezar los botes de mayonesa y ketchup hasta que se termine el anterior. Claro, porque es un rollo estar ahí apretando, ¿verdad? El bote de ketchup que dices, es que ya no sale, me voy a manchar, a ver si hace el ese, ¿verdad? Que hace al final y que te pone todo perdido. Mejor abre uno nuevo, que lo paga la fundación. Están cogidos de organizaciones, ¿eh? El sector. Son reales. O sea, les saqué fotos ahí con el móvil y aquí están. ¿Y por qué los monitores no terminan y luego hacen lo siguiente? De nuevo lo mismo, es que en casa no... Luego yo creo que este es mi preferido, ahí, sin palabras, ¿no? ¿Veis? Se ve fairy más estropajo, más guantes, igual a vajilla limpia. Qué estupendo, ¿no? ¿Alguien no sabía que el fairy con estropajo da lugar a vajilla limpia? ¿O sí se sabe, no? ¿Se sabe? ¿Esto lo sabéis? Sí, ¿no? Bien. Y si lo sabemos, ¿por qué está esto puesto en la cocina? Por cierto, en las dos últimas organizaciones en las que he trabajado estaba el mismo cartel. Las fotos eran distintas, pero era lo mismo, en la cocina. Porque tenemos que recordar a la gente que hay que fregar. Pues las dos organizaciones que tenían este papelito informativo decían que trabajaban mucho en equipo. Y las dos tenían la solidaridad o la fraternidad entre sus valores. Y luego la conducta concreta, observable, que da lugar a un resultado. ¿Cuál es el resultado? El plato sucio. No 1, 20. Organizaciones de unos 100 trabajadores. Entonces, 100 trabajadores dejan sus platos sucios. Ese es el resultado. ¿Hay coherencia entre el discurso y acciones? ¿Cuál es la conducta? La conducta es que yo termino en mi plato y lo dejo ahí. Cuando sé que la responsabilidad es de cada uno su plato. Ya está, si no hay que hacer mucho... Porque, ¿cuál es mi actitud dentro de la organización? Pues eso ya lo fregará otro, ¿no? Había una persona en estas organizaciones que cada 2 o 3 semanas se cansaba, no era su trabajo, desde luego, se cansaba y mandaba un correo y decía, señores, voy a coger todos los tuppers y los voy a tirar, toda la comida que haya, y los voy a fregar. Qué comportamiento, ¿verdad? Qué distinto al del resto de personas que hacían que la responsable, era una chica de los temas de logística y tal, tuviera que colgar estos carteles, ¿no? Entonces hay mucho oportunista. Hay gente que aprovecha, se ve, aprovecha cualquier momento y dice, no, sí, aquí trabajamos mucho en equipo, nosotros sí que trabajamos en equipo, ¿no? Pero luego nos estamos aprovechando. Entonces, claro, yo vengo a plantear una propuesta distinta. Esta es una foto que saqué en un viñedo de La Rioja. Veis que hay unas rosas al principio, ¿verdad? Conocéis lo de las rosas en los viñedos, ¿no? Se ponen al principio, porque son especialmente sensibles a las plagas, y entonces así si al viñedo le va a atacar alguna plaga, primero se deja ver en la rosa, ¿no? Entonces yo vengo a proponeros que seamos rosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues voy a poner un ejemplo. Estos son comportamientos de una organización, de una fundación, que trabaja en cooperación al desarrollo, personas en hogar, personas privadas de libertad, en general colectivos con riesgo de exclusión social, ¿no? En España y fuera de España. Y tiene valores. Y dijo, yo estos valores quiero que se conviertan en comportamientos, en conductas, que se observen, que me dé lugar resultados distintos, son mis valores, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, pensamiento positivo es lo que se llamaría la competencia, ¿no? Siempre tiene una actitud positiva en cualquier situación. Y, por ejemplo, el último, manifiesta ilusión por el trabajo mediante el buen humor. Acude a metáforas, el antepenúltimo, positivas que reinterpretan la realidad desde un aspecto más estimulante. Este partido lo vamos a ganar. El lenguaje construye realidad. Este partido lo vamos a ganar. Esto es una frase que puede contagiar, que se puede crear como una cultura de organización y que determina un valor. En este caso, el valor... La competencia de pensamiento positivo. ¿Qué valor pensáis que hay detrás? ¿Pensáis algún valor así muy abstracto pero que se puede aterrizar? ¿Un pensamiento positivo? ¿Qué se os ocurre? Es un valor concreto de esta organización. ¿Se os ocurre alguno? Pues ellos tenían la utopía.
Entonces, claro, tú trabajas en una organización y dices, chico, tienes que ser utópico. Aquí somos un equipo utópico. Tú dices, bueno, ¿y cómo se es utópico? Bueno, pues en esta organización, porque en otra, la utopía puede significar otra cosa, o lo mismo, parecido, ¿eh? Esto, cada organización tiene su cultura. ¿Cómo me comporto de manera utópica? Pues en esta organización, una de las competencias, luego puedes desglosar más. ¿Recordáis el gráfico inicial? Valores, y debajo aparecían actitudes, competencias, y luego conductas, y luego resultados. Entonces, esta organización que trabaja con buen humor, que acude a metáforas positivas, que el lenguaje verbal y no verbal demuestra optimismo, que cuando se enfrenta a problemas no cambia su estado de ánimo y sigue manteniendo una actitud positiva y aporta soluciones, que en lugar de decir qué podemos hacer, dice siempre una solución. ¿Eso es utopía para ellos? Están aterrizando la utopía. Están convirtiendo algo que podía ser, no, somos una organización utópica, y además luego esto, algunos de recursos humanos empezamos a evaluarlo. Tú en utopía un 3 sobre 5. Vale, gracias. Vaya, y esos suspensos aprobado, como sabes que he tenido. Pero si le puedes decir a alguien, es que tú, cuando estamos en un equipo de trabajo, siempre dices, esto es siempre lo mismo, no lo veo, no lo veo. En lugar de decir, este partido lo vamos a ganar, o busquemos una solución, alguna alternativa habrá. ¿Veis que son conductas distintas? Ojo, ni buenas ni malas, ¿eh? Las dos son igualmente válidas, porque esta organización elige estas, porque están alineadas con la utopía. Otro ejemplo. Respeto por otros. Es cortés, vaya, esto lo han puesto ellos, ¿eh? Es cortés, no es mi apellido, dentro de la interacción y el trato con otros. Por ejemplo, se dirige a los demás con corrección, admite de manera positiva la diversidad, fíjate, el penúltimo me gusta, alude a los hechos y su posible mejora y no a las personas. Es decir, esto que has hecho está mal, no eres un mal trabajador, sino te has equivocado en este informe. En lugar de que mal trabajas, tú eres mal trabajador. No, lo que has hecho, tenía un error, vamos a corregirlo. Esto es respetar a la persona, no atacar directamente, sino ir a lo que hacemos y no a lo que somos. ¿Se ve? Se comporta con amabilidad, sabe preguntar para implicar y motivar a otros en los proyectos o actividades. Pues también hay un valor encima de todo esto. ¿Cuál es el valor? ¿Alguien se anima? Pues la fraternidad. Esta fundación tiene la utopía y la fraternidad entre sus valores. Y han tenido el coraje de coger y decir, vamos a convertir la utopía y la fraternidad en comportamientos observables, que se vea en una reunión, que se vea en el lugar de trabajo, que ahora vosotros, después a lo mejor de ver esto, digáis, oye, pues ahora que lo dices, Carlos, por su forma de tal, o un compañero mío, me estoy acordando de, y no tengamos que ir a eso de Fairy más estropajo igual a plato limpio. Ahí alguien está diciendo, señores, aquí estamos diciendo que tenemos trabajo en equipo y que somos muy buenos trabajando en equipo, y aquí hay una conducta concreta que no. Mientras que aquí, a ver si lo ponen en marcha, eso ya será coherencia, pero de momento tienen la fraternidad y la utopía. Esto es un caso, este diccionario en concreto lo estábamos terminando hace 2 días. Entonces, bueno, mi mensaje es, los valores se pueden convertir en algo observable. Se puede ver que alguien se comporta con determinados algunos valores, en la línea de lo que decía Eduardo. Entonces, lo que yo os propongo es que seamos cada uno nuestra rosa, que, como si buscáis en internet, pondrá, para asegurarme de esa historia que me contaron, y pone que lo que hacen es embellecer los viñedos, es decir, podemos ser personas que embellecemos nuestra organización, pero al mismo tiempo estamos velando, vigilantes, como guardianes de los valores. Tenemos esa sensibilidad para determinar, apreciar cuando una conducta pensamos que no está alineada, eso lo decimos al compañero, al colaborador, decimos, esto no, y esto sí. Y todo aquello que vaya a entrar al viñedo, además, tantas fundaciones pequeñas y medianas, este minifundismo, pues hace falta muchas rosas para el minifundismo, ¿no?, de viñedos que tenemos, ¿no? Y si queremos cambiar el mundo, podemos creer en la utopía, podemos creer en la fraternidad y podemos pensar que eso se puede observar.